mediados del mes de marzo de 2025, los investigadores italianos Corrado Malanga, Filippo Biondi y Armando May, que integran el llamado Proyecto Kephren, dieron a conocer por medio de una conferencia de prensa el descubrimiento de gigantescas estructuras que estarían por debajo de la pirámide de Kephren en Giza, Egipto. Un hallazgo que, de ser confirmado, sería uno de los más importantes de todos los tiempos y que cambiaría la historia tal y como la conocemos. El descubrimiento se habría realizado por medio de una tecnología satelital llamada radar de apertura sintética, o SAR por sus siglas en inglés, la cual consiste en enviar pulsos electromagnéticos desde un satélite en la órbita baja de la Tierra a poco más de 600 kilómetros de distancia. Estas partículas chocan con los objetos, en este caso las pirámides en la meseta de Giza, y rebotan de vuelta al espacio, donde son captadas de nuevo por el satélite. Entonces, los investigadores interpretan esta información por medio de un programa de computadora que crea imágenes a color. Según los científicos del proyecto Kephren, por medio de esta técnica es posible observar objetos que están ocultos bajo tierra o dentro de las pirámides, ya que las partículas emitidas por el satélite producen una vibración al chocar con los distintos materiales, la cual nos permite detectar objetos que se encuentran por detrás del objeto mismo. Es decir, que es algo similar a los rayos X que permiten ver a través del cuerpo humano. De acuerdo con Corrado Malanga, investigador del Departamento de Química Orgánica e Industrial de la Facultad de Matemáticas, Física y Ciencias Naturales de la Universidad de Pisa en Italia y líder del proyecto, junto a Filippo Biondi, doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Aquila, desarrolló un complejo sistema que interpreta la información obtenida por dos satélites de las compañías Capella Space y Umbra Space. Tras meses de arduo trabajo se obtuvieron las llamadas tomografías Doppler, imágenes bidimensionales en las que descubrieron en primer lugar 5 estructuras hasta ahora desconocidas dentro de la pirámide de Kephren en Giza, de una forma similar a las llamadas cámaras de descarga, que existe en la llamada Cámara del Rey de otra de las pirámides de Giza, conocida como de Keops o simplemente como la Gran Pirámide. En un inicio estas estructuras eran apenas visibles, pero conforme adquirieron mayor experiencia y combinaron la información satelital obtenida desde diferentes ángulos, lograron crear una imagen tridimensional del interior de la pirámide con ayuda de la inteligencia artificial. Pero el descubrimiento más sorprendente aún estaría por venir. De acuerdo a la interpretación de las llamadas tomografías Doppler, las 5 estructuras dentro de la pirámide de Kephren están conectadas con 8 gigantescos cilindros que se extienden por debajo de la meseta de Giza. Estas 8 estructuras, en apariencia huecas, se extienden por 648 metros y estarían rodeadas por una especie de espiral cuya finalidad es completamente desconocida. Y esto no es todo, ya que los 8 cilindros están a su vez conectados con 2 enormes cuartos cúbicos de 80 metros por cada lado. Esta no es la primera ocasión que los investigadores Corrado Malanga y Filippo Biondi utilizan esta tecnología para estudiar las pirámides de Giza, ya que en el año 2022 publicaron un estudio en el que detallan todo el interior de la pirámide Keops, incluyendo una especie de túneles subterráneos bajo la Gran Pirámide. Pero esto no es todo lo que el equipo de Proyecto Kephren reveló el pasado 15 y 16 de marzo de 2025, ya que al estudiar una tomografía Doppler de toda la meseta de Giza, se aprecian estructuras subterráneas aún más profundas, que según los especialistas estarían 600 metros por debajo de los cilindros de la pirámide de Kephren, es decir, a unos 1200 metros de profundidad, algo totalmente inaudito. La forma y tamaño exacto de esta especie de ciudad subterránea aún no ha sido determinada, pero Corrado Malanga asegura que en los siguientes meses esperan dar a conocer un mapa completo de todas las estructuras bajo la meseta de Giza. Los investigadores aseguran que podría tratarse de Amenti, el mítico inframundo del antiguo Egipto, pero esto no podrá comprobarse o desmentirse hasta que en algún momento en el futuro se realice una excavación arqueológica en forma, algo que podría llevar mucho tiempo, ya que las autoridades egipcias se han caracterizado a través de los años por ser bastante cerradas ante descubrimientos polémicos. La noticia de que se han detectado gigantescas estructuras debajo de las pirámides de Giza en Egipto
ha causado gran revuelo a nivel internacional. Si bien millones de personas se han mostrado entusiasmadas por el descubrimiento, no han faltado las críticas, que van desde ataques personales al equipo de investigación por cosas tan simples como su interés en el tema ovni extraterrestre, hasta señalar que no se ha realizado una excavación en el sitio o que las imágenes tridimensionales que se han mostrado fueron creadas por medio de la inteligencia artificial y que por lo tanto no necesariamente representan fielmente la realidad. Pero, ¿cuál es la verdad en este asunto? ¿Se trata de uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos o es un engaño? Según el equipo del proyecto Kephren, su descubrimiento es auténtico y lo comprobaron de distintos modos. En primer lugar, utilizaron información de 2 satélites distintos de las compañías Capella Space y Umbra Space y obtuvieron los mismos resultados. En segundo lugar, utilizaron su tecnología en sitios subterráneos alrededor del mundo, cuyo interior es bien conocido como una presa en Mosul, Irak, que es administrada por una compañía italiana y que tiene un túnel por dentro de su cortina, el cual afirman se aprecia en las tomografías que realizaron. También detectaron un cuarto subterráneo con turbinas. También aseguran haber observado con el llamado radar de apertura sintético las estructuras subterráneas del Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, considerado el laboratorio subterráneo más grande del mundo. Por último, el Dr. Filippo Biondi compartió una tomografía Doppler del túnel de San Gotardo en Italia, un enorme túnel ferroviario bajo los Alpes suizos, probando así que su tecnología sí puede detectar grandes estructuras subterráneas, analizando información obtenida vía satélite. Ante la crítica que señala que las estructuras subterráneas detectadas bajo la pirámide de Kephren podrían tratarse de cuevas o túneles de origen natural, los investigadores han afirmado que el estudio minucioso de las tomografías Doppler ha descartado por completo el posible origen natural, ya que se aprecia una clara simetría y la existencia de ángulos rectos que no son propios de la naturaleza. La realidad es que esta no es la primera ocasión que se utilizan técnicas no invasivas para detectar estructuras desconocidas dentro de las pirámides de Giza, ya que desde el año 2015, el proyecto egipcio-francés Scan Pyramids ha utilizado técnicas como la tomografía de muones para detectar grandes oquedades, es decir, espacios vacíos, probablemente cámaras aún desconocidas dentro de la Gran Pirámide de Keops en Giza, Egipto. Los muones son partículas subatómicas similares a los electrones que tienen la característica de que puede atravesar objetos sólidos. Al estudiar estas partículas mientras atraviesan objetos como las pirámides egipcias, se puede crear un modelo tridimensional de su interior, como si se tratara de una radiografía. En el año 2023, utilizando esta tecnología, se descubrió un corredor de unos 9 metros de longitud y 2 metros de ancho y altura en la llamada cara norte al interior de la pirámide de Keops. Según los investigadores del proyecto Kephren, estos hallazgos ya habían sido detectados con su técnica de tomografía Doppler, resultados que fueron publicados un año antes, en 2022. También aseguran que su método es mucho más económico, rápido y efectivo, y que se podría utilizar alrededor del mundo en otros campos distintos a la arqueología para detectar petróleo, gas o cualquier otro material oculto en el subsuelo con precisión milimétrica. La técnica de tomografía con muones también fue utilizada a finales de la década de los años 60 para buscar cámaras ocultas dentro de la pirámide de Kephren. El resultado fue en aquel entonces negativo. Entonces, ¿significa esto que los más recientes descubrimientos del equipo italiano no son válidos? No necesariamente. Según Corrado Malanga, la investigación realizada hace casi 6 décadas se realizó por medio de una cámara especial para detectar muones, que se colocó en la llamada Cámara de Belzoni, un cuarto subterráneo en la pirámide de Kephren que se piensa fue una tumba real y que fue descubierto en 1818 por el explorador italiano Giovanni Belzoni. La cámara apuntaba hacia arriba con un ángulo de visión de solo 35 grados. Malanga realizó un análisis que demostraría que este ángulo no fue lo suficientemente amplio como para detectar las 5 estructuras que sí se observan con su nueva técnica de radar satelital. Y es que el estudio realizado hace décadas solo buscó cuartos ocultos en un 19% de la estructura de la pirámide de Kephren,
por lo que no es descabellado pensar que en el resto de la pirámide sí podrían existir cuartos y estructuras desconocidos. Como cualquier descubrimiento revolucionario, resulta hasta cierto punto normal que exista resistencia al cambio. Es por ello muy probable que tendrán que pasar años antes de que los hallazgos del proyecto Kefren sean confirmados o no, y que se realice una excavación arqueológica en busca de lo que podría ser una ciudad subterránea en Giza. Como con cualquier experimento científico, otros investigadores tendrán que intentar replicar los resultados obtenidos con el radar de apertura sintético y la tomografía Doppler. Además de los recientes hallazgos realizados en las pirámides de Giza en Egipto, existen numerosos misterios a su alrededor que van desde lo más elemental a lo increíblemente complejo. Hasta el día de hoy no existe una explicación satisfactoria de cómo se construyeron estas pirámides, particularmente la más grande conocida como la Gran Pirámide o Pirámide de Keops, con una altura actual de 138 metros, aunque se sabe que originalmente era más alta. Está formada por aproximadamente 2.600.000 bloques de piedra de diferentes tamaños que van de las 2 a las 60 toneladas de peso. Según la historia oficial, la Gran Pirámide habría sido construida en el transcurso de unos 27 años por orden del faraón Keops, que reinó hace más de 4.500 años. Según estas afirmaciones, los antiguos egipcios habrían tenido que cortar, transportar y colocar diariamente con gran precisión más de 260 bloques de piedra de unas 2 toneladas de peso en promedio cada uno. Numerosos investigadores han señalado que no hay evidencia que demuestre de manera concluyente cómo se habría realizado esta monumental hazaña, particularmente cómo se habrían levantado los enormes bloques de piedra a más de 100 metros de altura, o cómo se transportaron desde las canteras que se encuentran a 30 kilómetros de distancia, por lo que sugieren que en realidad la Gran Pirámide es mucho más antigua y el faraón Keops únicamente la habría restaurado durante su reinado. Para soportar la hipótesis de que las pirámides de Giza podrían ser mucho más antiguas de lo que se acepta actualmente, investigadores han señalado que tanto en bloques de la Gran Pirámide como en el cuerpo de la Esfinge, también en Giza, se observa erosión por agua, algo que resulta prácticamente imposible en los últimos miles de años, ya que el clima en Egipto ha sido extremadamente seco desde hace más de 4.000 años. Y se sabe que el norte de África fue húmedo miles de años atrás, entre 5.000 y 14.500 años atrás, en lo que se conoce como el periodo húmedo de África. Otro de los misterios que rodea a las pirámides es su posición en la meseta de Giza, la cual imita a las estrellas de la constelación de Orión en el cielo. Investigaciones arqueoastronómicas han descubierto también que los llamados canales de ventilación, túneles en el interior de la pirámide de Keops, cuya función es hasta ahora desconocida, están alineadas con estrellas y constelaciones como Sirio, Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor y la constelación del Dragón. También se ha descubierto que hace unos 10.500 años, las 3 pirámides de Giza estaban alineadas con Orión, e incluso el investigador italiano Armando May ha asegurado que hace unos 36.000 años, no solo las pirámides, sino también otros templos en los alrededores estarían alineados con las estrellas en el cielo. Llama poderosamente la atención que, de acuerdo con el Canon Real de Turín, una antigua lista de gobernantes del antiguo Egipto, escrita durante el reinado de Ramsés II, antes de los faraones históricos que son aceptados por la arqueología moderna, Egipto fue gobernado por numerosos dioses y semidioses como Ptah, Horus y Ra, entre muchos otros, los cuales habrían regido en total por 36.620 años, una cifra muy similar a la mencionada con respecto a la alineación de los templos egipcios. También es muy curioso que la cifra de 36.000 años es mencionada en los reportes de contacto de Billy Meier, ya que según la extraterrestre Asket, que lo instruyó durante su juventud, la edad real de las pirámides es de 36.650 años multiplicado por 2 a partir de cierto punto en la historia, es decir, más de 70.000 años atrás. ¿Existirá algún ciclo astronómico que explique esta coincidencia? Según estas explicaciones, los arquitectos de las pirámides y la Esfinge habrían sido seres extraterrestres de Orión y del Leo,
Por ello, la forma de la esfinge, la cual originalmente tenía cabeza de león. También, según los reportes de contacto de Meyer, las estructuras bajo las pirámides de Giza fueron utilizadas a través de los milenios como lugar de refugio ante grandes peligros, tanto de origen terrestre como provenientes del espacio exterior. Y en algún punto en el futuro, los túneles en la Gran Pirámide, conocidos popularmente como canales de ventilación, se alinearán con un evento astronómico de gran importancia, lo que nos advertirá de un gran peligro que habremos de enfrentar. Todo esto habría sido previsto por estos visitantes extraterrestres, quienes con decenas de miles de años de antelación realizaron todos los cálculos sobre los futuros cambios en la posición de la Tierra, las pirámides y el espacio. Llama también la atención que las 3 pirámides de Teotihuacán, conocidas como del Sol, de la Luna y de Quetzalcóatl, parecen también estar alineadas de un modo similar a las de Giza, emulando a la constelación de Orión, y que, utilizando la técnica de tomografía de muones, recientemente se han descubierto túneles subterráneos en los que se ha encontrado una gran cantidad de mercurio líquido, metal que, según las leyendas de la India, era necesario para que las naves de los dioses, conocidas como vimanas, pudieran surcar el cielo y el espacio, elemento químico que también se encontraría en grandes cantidades dentro de la pirámide en China, que se piensa es la tumba real del primer emperador de esta nación asiática, Qin Shi Huang. Sin duda, las pirámides, no solo las de Egipto, China o México, continuarán maravillándonos y guardando sus secretos por un largo tiempo. Estructuras monumentales que, más allá de ser simples tumbas, refugios o sitios de culto, podrían tener una importancia mucho mayor de lo que se piensa, siendo un testamento de un pasado remoto tan sorprendente que supera por mucho los sueños más fantásticos de los escritores de nuestro tiempo.